pudiéramos tener los protocolos, que evidentemente no los tenemos, pero si tuviéramos los protocolos y a pesar de tenerlos, no tenemos un capital humano instruido correctamente, igual. O sea, sería seguir arando en el mar, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que el principal o uno de los principales factores que generan una traba en la reforma de la policía es su propio capital humano. Y si eso no se tiene en cuenta, si no hay una valoración en ese sentido, será muy difícil que se pueda tener una nueva policía, como así se ha querido llamarle. Por lo menos en una generación no. Porque ¿qué hacemos con los que están, que ya no, que han estado trabajando sin protocolos, sin normas y que además entienden que esa es la forma correcta? Se reeducan. Una reforma policial logra hacer ese cambio más fácilmente que educar a los nuevos que deseen ingresar. Es un trabajo que hay que hacerlo en un doble sentido. Desaprender para aprender en los que ya están y aprender en los que vienen. Y hay que dedicarse, es un trabajo al que hay que dedicarse ciertamente. Y yo sé que es un trabajo difícil porque tú tienes que luchar contra métodos de pensamiento, inclusive tienes que luchar contra modus operandi, tienes que luchar contra patrones conductuales de una colectividad como lo es la policía y como lo es también la sociedad dominicana, que hay que tenerlos muy en cuenta. Los policías no vienen de Marte, son dominicanos. Y la sociedad dominicana es una sociedad agresiva y respetuosa a la autoridad con tendencias violentas. Exacto. Entonces, ahí es, yo también hablaba el otro día en un grupo, además, decía que está bien. Yo no lo, es que meterlo en la discusión dentro de este tema es delicado porque pudiese parecer que estás defendiendo a lo indefendible, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo que también hay que saber ser preso. Pero lo que pasa es que también, Pinky, caemos en el error de entender que este tipo de cosas se solucionan con más violencia. Y no es así. Porque más violencia multiplica, potencializa esa violencia actual que existe, ¿no? Y entonces este tipo de cosas, por eso hay que tenerle, es difícil, porque es la reacción digamos, tolerante frente a la actuación de intolerancia. Y eso es bastante complejo porque hay que tener un equilibrio mental que pueda, digamos, responder a ese tipo de situaciones. Que no es precisamente el perfil de nuestra policía. Efectivamente. O sea, ser tolerante ante la intolerancia. Correcto, correcto. Y eso no ocurre. Entonces, también en el propio caso de David de los Santos, que presentaba un comportamiento, digamos, desde mi perspectiva, un comportamiento de ansiedad, pero natural ante la situación de su vida. Porque aquí hay que recordar... Para mí, y yo lo he dicho también, para mí, él debió de haber sido conducido a una clínica. Correcto, ¿entiendes? correcto. Sí. O desde el principio haberle llamado a un familiar, no a la policía. Aquí está una persona que está teniendo en este momento una situación de ansiedad porque está desvariando. O sea, no vamos a llamar a la policía porque es un tipo que está enfermo y que ellos vengan y lo dominen y tal. Para mí hubiese sido esa la acción correcta de los agentes de la plaza. Y si no de ellos, y si no de ellos, y ya llamaron a la policía y ya se lo llevaron, la actitud de la policía debería de haber sido esa: siéntate en este banquito, vamos a manejar la situación y llamen a la familia porque este tipo lo que tiene es un problema ahora. Hasta el propio 911 debieron haber llamado. Exacto. Que tienen una preparación técnica muy superior, tal vez no en términos psiquiátricos o psicológicos, pero sí por lo menos la capacidad de poder sedar a una persona que esté presentando un ataque de pánico o de ansiedad. Exacto. Pero la policía no calma a nadie aquí con palabras. La policía calma a macanazos limpios. Entonces, ¿ayuda todo esto a la posible reforma policial o lo complica? ¿Perdón? ¿Esto todo ayuda a la posible reforma policial o lo complica? Yo creo que las dos cosas, porque puede ayudar para generar una mayor voluntad en los estamentos que se acelere, que se ponga en agenda. Correcto, pero lo complica porque genera mayor desconfianza y crispación social. Y entonces se pierde la legitimidad y la confianza social ante cualquier actuación, aun sea positiva,
por parte de esa institución. No sé si me doy a entender, es decir, a pesar de que la voluntad política sea mucho más severa en torno a la reforma y reestructuración de la Policía Nacional, no solamente en términos prácticos, sino también conceptuales, sin embargo, va a tener que enfrentarse ahí a la falta de legitimidad social y a la desconfianza de la ciudadanía, que ya cuando ve a un policía prefiere ir corriéndose a su casa antes que pararse. Bueno, por supuesto. ¿No? Entonces, yo tengo un ejemplo muy claro. Pero bueno. Sí, eso también, Pinky, hay gente que nos escucha ante la oleada de la delincuencia, ¿no? Una nueva ola de delincuencia. Vemos cómo ya los delincuentes están en las calles sin ningún tipo de miramientos y resquemor. Esto lo habíamos planteado anteriormente. Por el confinamiento y ante la alta tasa de desempleo, sobre todo juvenil, es importante recalcar, la República Dominicana encabeza la tasa de desempleo juvenil en América Latina junto con México. Y los mayores actores delincuenciales son jóvenes entre 16 y 25, 26 años, que son los que están más, digamos, desfavorecidos en términos económicos y son los que actúan. Entonces, aquí estamos ante un escenario bastante complejo que si no se toman decisiones a través de políticas públicas, primero paliativas, pero luego sostenibles, no vamos a tener un resultado, digamos, muy halagüeño. Y eso también la gente debe teniendo de claro saber. Que no hay solución a corto plazo. O sea que escenarios como estos los vamos a seguir viendo porque no hay una pastillita que le podamos dar a todos nuestros policías que los hagan cambiar de 24 horas. Efectivamente, entonces, ante la crisis institucional que sufre la policía en términos estructurales, digamos, de la alza de la delincuencia, pues entonces hay un cóctel perfecto para un caos. Cóctel perfecto para un caos. Bueno, Yuri, no sé cómo va a seguir todo eso. Yo decía al principio, penoso que se hayan filtrado imágenes que tendrían que ser nada más entregadas a la investigación. Me parece que la Fiscalía debe de tener cuidado con eso. No sé qué es lo que tú opinas al respecto. Lo que pasa es que hay muchos actores involucrados y hay que ver cuál es el interés de la policía, cuál es el interés de los actores de la plaza, cuál es el interés de la Fiscalía, cuál es el interés, digamos, inclusive de sectores cercanos a ese hecho. Pero todos esos intereses pueden estar por encima de los derechos de la persona violentada. Bajo ninguna circunstancia. Lo que eso no se puede filtrar, eso es producto de una investigación y vemos que al primer fin de semana ya hay un programa de investigación que lo pone todo. Que lo tiene. No culpa al programa porque a ti te cae eso e imagínate. Pero es que... Sí. Claro, pero eso que cayó, y claro, como tú muy bien mencionas, no responsabilizo al programa porque puede ser también una intención de filtrar un material específico, pero eso que cayó lo que intenta es generar que la balanza de culpabilidad o responsabilidad se mueva hacia la víctima. Se mueve hacia la víctima intentando justificar su muerte por el ataque de pánico, ansiedad o sobre las situaciones psicológicas que ha tenido. No, pero eso no sé, no. Por eso yo digo siempre que el hecho de que analicemos todo esto no puede ser sobre la base del comportamiento que haya podido tener la víctima, porque la víctima pudo haber tenido cualquier tipo de comportamiento, incluso más violento que eso, y ninguna de las cosas de los hechos que se dieron tendrían que haberse dado. Efectivamente. O sea, una cosa es que lo analicemos y pongamos muchas tangentes, si hubiese pasado, si hubiese no sé qué derecho tiene, que no sé qué, pero en ningún momento podemos tirarle la culpa a la víctima, incluso si hubiese tenido otras actitudes más fuertes, más violentas, si le hubiese dado una galleta a alguien, amenazado a alguien, todavía ni así se justifica, para mí personalmente, la acción de la seguridad de la plaza, pero eso ya es una visión muy particular mía, la acción de la policía de ninguna manera y toda la sucesión de hechos, y posteriormente la acción de una procuraduría que filtra las informaciones para
yo también entiendo que para inclinar la balanza hacia algún lado. Efectivamente, efectivamente. Como digo, la situación es bastante compleja, pero no es la primera vez, Pinky, que ocurre. No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, no es la primera vez que hay un muerto por parte de la policía. Comienzan a filtrarse las informaciones por parte, no, digamos, insisto en lo del patrón conductual y de que aquí hay que buscar una solución. Es verdad que hubo una intención con esta comisión, digamos, como algunos le llamábamos, comisión de notables, para reformar la policía, pero fíjese, es como cuando intentaban generar el pacto por la educación. Yo recuerdo que yo era mucho más joven, pero hacía una crítica sostenida en la que decía, es imposible reformar la educación sin los estudiantes. Entonces es imposible reformar la policía sin los policías. Sí. A nosotros nos guste o no, porque el efecto de esa medida recae sobre ese capital humano. El efecto de una reforma policial recae sobre la policía. El efecto de una reforma educativa recae sobre el magisterio y sobre los estudiantes. Tienen que estar los dos presentes. Y en este caso no ocurrió así. Entonces los actores que se verán afectados por una política no están presentes en la mesa de discusión. Es difícil. Bueno, ¿crees que todo esto tendrá un costo político para el actual gobierno? Lo que sí sé es que fue una mala semana la pasada. ¿Eh? Lo que sí sé es que la semana pasada fue una muy mala semana para la actual gestión. No sé si tengo un costo, porque tampoco mi intención aquí, Pinky, gente que nos escucha, es politizar este tipo de actuaciones por parte de la policía. Mira, déjame decirte que yo creo que es una de las pocas veces que mediáticamente la cosa se ha mantenido fuera de la politización sí, correcto. caso, más allá de que alguno diga y tal, casos muy aislados. Creo que este es un problema por el que han pasado todas las gestiones, porque es un problema endémico de la institución que se repercute al final en la ciudadanía. Efectivamente. Y creo que todos a una, pues tal, o sea, también penosas las declaraciones del líder de la FUPU, hombre, con relación a este caso, ¿no? Pero más allá de cositas aisladas, yo creo que ha sido una de las pocas veces que no se ha politizado al punto de querer sacar un capital como político de esto. No, mi crítica sobre todo es, por nuestra parte, es más estructural, es sobre todo también pensando en la viabilidad técnica de la propuesta que presentó esa comisión de notables, sin la presencia de actores específicos determinantes para esa reforma. Eso genera muchos handicaps, como se dice, ¿no?, en inglés, genera muchos vacíos que pueden devenir en vicios luego por parte de esa reforma, y entonces creo que hay cosas que todavía tienen que valorarse, porque es muy distinto, Pinky, tú lo sabrás mejor que yo, es muy distinto generar un diagnóstico o levantar data o información que poder presentar un proyecto de reforma y política pública sostenible que vaya a afectar a la ciudadanía en su amplitud generalizada, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, por eso valoro la intención, pero creo que hay cosas que deben de agregarse rápidamente, para poder subsanar errores de fondo, no de forma, de fondo, en esa formulación de políticas públicas. Bueno, pues Yuri, muchísimas gracias, de verdad. Un placer conversar contigo, poder analizar todo este tipo de cosas desde diferentes vertientes. Creo que esto no se acaba aquí. Con los días iremos viendo algunas cositas más y vamos a ver cómo se va sucediendo todo, pues poquito a poco. Muchas gracias, Yuri, como siempre. Gracias, Pinky. Gracias, Miralba. Hasta luego.